Hola, bienvenidos a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy les voy a hablar un poco por qué creé el canal y los motivos por los cuales lo trato de más o menos mantener. En muchos de los vídeos que hice al principio del canal, les explicaba que cuando yo vine para acá yo buscaba mucha información en YouTube y a muchos videos de cubanos que estaban aquí en Brasil, que más o menos comentaban su experiencia. Cuando llegué aquí decidí abrir el canal para tratar de volver parte de lo que he ido aprendiendo para los que van llegando atrás, que cada día están entrando más cubanos para acá, para Brasil. Y me imagino que si quitan la ley del parol, que la ley del parol en Estados Unidos la están llevando ya a corte, van a quedar pocos lados ya para que los cubanos emigren. Bueno, les contaré que mantener un canal de YouTube tienes que subir más o menos un mínimo de un video o dos videos semanales para que el algoritmo te promueva y por lo menos te sientas ratificado con que la gente le dé like y vayan subiendo los números de los suscriptores. Crear un video se demora más o menos, a mí se me demora cerca de 3 horas, 4 horas, porque tienes que ir grabando, después tienes que ir editando, después tienes que ponerle las animaciones que le voy poniendo, los fondos de atrás, y después tienes que crear la miniatura, que también lleva tiempo. Lleva tiempo porque yo arranqué aquí en Brasil de cero. Pues aquí he comprado un microfonito como este que están viendo aquí, el que más o menos usa casi todo el mundo. Y la laptop no tuve que comprarla, la traje. Pero lleva recursos. Y crear un canal técnicamente donde no está monetizado, donde no te devuelve dinero, no puede estar tirando dinero para adelante sin saber si se va a monetizar al fin. Aparte de eso, he ido tratando de ayudar a las personas, van viendo que se van suscribiendo al canal y me van haciendo preguntas. He ido más o menos tratando de despejarle las dudas. Yo siempre les recomiendo que para mí Brasil presta más que Estados Unidos, ya que Estados Unidos cada vez se está poniendo más caro, más caliente, y ahora para cómo la documentación se está poniendo cada vez más difícil. Aquí en Brasil, desde que tú llegas, a los 40 días ya tienes documentación ya. Desde que tú llegas, que solicitas el refugio, ya estás legal. Pero la documentación técnicamente empieza a recoger a partir de los 40 días. Como siempre he dicho, Brasil se parece mucho a Cuba, teniendo en cuenta que aquí hablan portugués, nosotros hablamos español y están un poco más, las leyes están un poco más reflejadas sobre su aplicación. En Cuba las leyes existen, pero muy pocas se aplican. Ya mi canal tiene casi como 60 videos. Tiene videos más o menos de cómo conseguir trabajo, a más o menos cómo yo estoy trabajando ahora mismo y los procesos de cómo solicitar la documentación, cómo abrir una cuenta bancaria. He ido explicando más o menos cómo se vive. El canal me parece que tiene de todo un poco. No voy a dejar de seguir subiendo videos, voy a seguir subiendo videos. Lo único que les pido es que si no se han suscrito, que se suscriban. En like si les gusta el video, que no les cuesta nada y al fin y al cabo me ayuda un montón. Dios mío, crear un video lleva tiempo. En Brasil se vive bastante ajustado al tiempo. Lleva trabajo, lleva mucha dedicación. Sé que era un poco más fácil, pero no, lleva bastante tiempo y dedicación. Ahí les tengo casi ya terminado los videos de la autoescuela. Voy a tener que picar en dos videos porque es bastante largo. Ahí está casi todo el contenido completo de la función de la autoescuela en Brasil, cómo se hace, cómo va subiendo la categoría, cada qué tiempo, cuánto cuesta, dónde lo hace.
Tengo 2 o 3 videitos que voy a subir ahí pegados, porque ya cuando empiece a trabajar en el restaurante me va a quedar muy poco tiempo. 2 o 3 videos de los carritos, famosos carritos de lanche y de venta en la calle. Tengo 2 o 3 videos ya casi juntos preparados, ya están editados y todo. Si necesitan saber algo puntual, me escriben en los comentarios, trataré de responderle, o si es un tema que puede abordarse en un video, trataré de crear el video para reflejárselo un poco más exacto. Esto era más o menos para que supieran de qué va el canal. Si les ha gustado, dejen un buen like, suscríbanse si no se han suscrito y nos vemos en el próximo video.